México tiene una asignatura pendiente en materia educativa. La cobertura, particularmente a nivel básico, es bastante amplia, pero la calidad no lo es. Ha habido toda una serie de reformas educativas que han tratado de resolver este problema, pero sin resultados hasta este momento. ¿Cuál es la situación? Vamos a conversar con Jennifer O'Donoghue. Ella es la directora de Mexicanos Primero, una organización no gubernamental que se dedica precisamente a analizar los temas educativos. Jennifer, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Jennifer, vimos una reforma educativa en el sexenio pasado, vemos una nueva reforma educativa el día de hoy. ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo? Tenemos que recordar que las reformas son momentos específicos, momentos donde lo que vemos son cambios en el marco normativo, ¿no? Entonces, en 2013, como mencionaste, vimos unos cambios en la Constitución, en las leyes secundarias. Y ahorita, 6 años después, estamos viendo otra vez cambios en la Constitución, otra vez buscando... Pero es como regresar al pasado, ¿no? Nosotros no lo consideramos así tal cual como un retroceso al pasado. De hecho, desde nuestra perspectiva, el sentido de cualquier reforma, sobre todo una reforma constitucional, debe ser para avanzar. Y sí consideramos que hay elementos en la reforma a la Constitución ahorita que representan avances, ¿no? Entonces, por primera vez se reconoce el derecho de los niños a participar en su educación. Entonces, eso es algo importante. Si en 2013 por primera vez se reconoció el aprendizaje, ahorita por primera vez se reconoce la participación. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros la triple inclusión. Estar en la escuela, aprender en la escuela y participar en tu educación. También los criterios que se plantean ahorita para la educación, que son criterios de inclusión, de interculturalidad, de integralidad. Esos son criterios en papel, de nuevo, que representan un avance, y también reconocer lo que son los derechos profesionales de los docentes. Entonces, eso, el derecho a la formación, el derecho a procesos para la admisión y la promoción que sean públicos, transparentes, equitativos y imparciales. Entonces, todo eso sí es un avance desde la perspectiva del papel. Pero de nuevo, como que la dificultad que tenemos para transformar nuestro sistema educativo es que realmente no nos hemos dado cuenta de que necesitamos ir más allá del papel, ¿no? Entonces necesitamos pensar en las personas, en los agentes de cambio, cómo vamos a apoyar a ellos con oportunidades de formación, con recursos suficientes, con información adecuada, entonces con lo que necesitan ellos, espacios de participación para que ellos puedan transformar el sistema. A final de cuentas, no vamos a transformar el sistema ni desde el poder ejecutivo ni desde el poder legislativo. Pero tenemos ahora que se está entregando la transformación del sistema al sindicato y en particular la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Eso es un avance? Ahorita estamos viviendo un momento muy complicado. Es un momento donde está en las manos del Poder Legislativo cumplir con el derecho de los niños, ¿no? Y ellos tienen que tomar decisiones, de si lo que quieren es ceder ante los sindicatos. Ante los sindicatos, o si lo que quieren es realmente cumplir con lo que se establece desde la Constitución, ¿no? Como sabemos, estamos en una situación donde las iniciativas de ley que se presentaron están contrarias a lo que dice la Constitución. Entonces, si se aprueban así, estamos en una situación donde el Poder Legislativo, unos 4 o 5 meses después de haber aprobado una reforma constitucional, va a estar violando esa misma reforma. O sea, la reforma constitucional en sí era correcta, tuvo avances importantes. En las leyes secundarias, lo que estamos viendo hasta este momento, ya que no han sido aprobadas, es que sí hay retrocesos, incluso medidas inconstitucionales. Sí, nosotros identificamos 4 aspectos. ¿Cuáles son? Que son, en primer lugar, y eso es algo un poco técnico, pero la ley da facultades indebidas a la SEP. Entonces, la Constitución dice que la legislación secundaria tiene que emitir las disposiciones, por ejemplo, para la admisión de los docentes al servicio docente. Pero en la ley lo que dice es que la SEP va a decidir. Entonces, no dice realmente cuáles van a ser esas disposiciones, pero pasa ahorita la toma de decisiones a la SEP, y eso es algo que viola la Constitución.
También la idea de dar una preferencia a cierto grupo, en este caso a egresados de las escuelas normales públicas o a las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Que van a entrar a dar clases y no van a tener que ser evaluados en ningún momento, ni al entrar ni después. Lo que dice en la iniciativa es que ellos tendrían que participar en el mismo proceso, pero al final ellos tendrían preferencia. Digamos, si dos personas tenían el mismo resultado, se entiende que darían la plaza a un egresado de normal. Bueno, de hecho dice que hasta agotar la lista de egresados de normales con un resultado suficiente irían con cualquier otro tipo de participante. Eso es algo que claramente viola lo que se establece en la Constitución de que todos participarían en igualdad de condiciones. Hay una tercera posible violación, que es que después de ese proceso, el proceso de evaluación, pasarían las listas de los como que ¿Maestros? Seleccionados Sí, los nuevos maestros. Sí, a las autoridades estatales y también a las representaciones sindicales para que ellos pudieran opinar sobre esa lista. ¿Eso es derecho de veto para el sindicato? Eso así suena, ¿no? O el derecho a decir que, no, vamos a subir a esa persona para que esté en primer lugar. Y eso claramente no es un proceso imparcial. Entonces eso también sería una violación. Y la cuarta violación que vemos nosotros es que con el nuevo organismo para la mejora continua de la educación que establece en la reforma constitucional. Es el reemplazo del Instituto de Evaluación, ¿no? Sí, es el reemplazo del INE y lo que se ve en la iniciativa ahorita es que se crearía un comité ejecutivo dentro de la SEP donde el titular sería el secretario de Educación, que nombraría una secretaría técnica o ejecutiva y que ese comité estaría por encima de la Junta de Gobierno, la Junta Directiva, que fueron las 5 personas nombradas por el Senado. Entonces tenemos un órgano autónomo, pero de repente ya no es autónomo porque se pone un comité por encima que es de la SEP. Parece Entonces, mala técnica legislativa, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la calidad? Claramente hemos tenido una buena cobertura, particularmente en educación básica, casi total, no al 100%, pero casi total. Pero la calidad de la educación sigue siendo muy baja. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué deberíamos hacer? Lo que necesitamos hacer desde nuestro análisis y nuestra revisión de la evidencia, y también hicimos un estudio muy profundo de lo que había pasado entre 2013 y 2018, es apoyar a las personas que están en las escuelas principalmente, pero también a las personas en las secretarías de educación estatales, por ejemplo, los funcionarios de intermedios. Y eso es apoyarles, porque si tú vas a las escuelas, ¿no? En general, los maestros, los niños, las familias, los supervisores, todos quieren la transformación, pero muchas veces no saben cómo hacerlo, no entienden porque reciben indicaciones de todo tipo. Ahorita, por ejemplo, están implementando 3 modelos educativos, entonces tú como maestro, cuando recibes 3 modelos educativos diferentes en tu escuela y no tienes un acompañamiento suficiente desde el sistema, dices, ¿qué hago? ¿No? Entonces, eso es algo muy complicado. Necesitamos encontrar la manera de estar con las personas en las escuelas. Y voy a dar un ejemplo que también está muy vinculado con lo que está pasando con la legislación secundaria ahorita. Y eso tiene que ver con los asesores técnico-pedagógicos y el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Entonces, eso es algo que en 2013 estaba en la ley, nunca se aterrizó, entonces nunca llegó bien a apoyar a todas las escuelas. Y ahorita están debilitando más ese servicio, ¿no? Porque están diciendo que los asesores técnico-pedagógicos, eso sería algo temporal, ¿no? Entonces, no es una figura educativa tal cual, no representa una promoción para un maestro, es algo que alguien podría hacer 1 o 2 años y después regresar al aula, cuando realmente es una figura especializada que tiene que estar apoyando a los maestros, que tiene que estar apoyando a las escuelas para que las escuelas puedan convertirse en esos espacios, de nuevo, incluyentes, interculturales, integrales y de excelencia. Pero si pensamos que podemos básicamente pasar un documento a las escuelas y desde ahí vamos a ver una transformación, estamos mal desde el principio. ¿Cuál es ¿Qué están haciendo otros países del mundo? Hay países que claramente han tenido buen desempeño escolar. Finlandia, por supuesto, Corea del Sur, Shanghái, Hong Kong han tenido muy buenos desempeños. Singapur. ¿Qué han hecho de diferente? Lo que hemos visto en esos países es, de nuevo, una comprensión de esa idea de acompañar. Entonces, en Singapur, por ejemplo, lo que hacen es,
como que pares de escuelas. Entonces, una escuela que tiene resultados destacados y lo pone con una escuela donde están todavía con desafíos grandes. Entonces, se hace como que una comunidad de aprendizaje entre esas dos escuelas y es la responsabilidad de todos, de la escuela que ya tiene sus resultados destacados y de la otra escuela que está todavía luchando para tenerlos, pero todos se responsabilizan por los resultados y el desarrollo de todos los niños. Entonces, eso es algo que aquí en México apenas estaba empezando, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita 2 veces al año las escuelas hacen cierto tipo de intercambio entre escuelas. También en países vemos procesos como la codocencia, que es como que yo como docente estoy con otro docente, compartimos un grupo y así podemos aprender entre nosotros. Hay mucho más como aprendizaje, observación entre pares. Entonces, realmente lo que necesitamos es buscar la manera de hacer que los maestros puedan aprender de sus pares, aprender de especialistas. Esto es algo que maestros con quienes nosotros trabajamos nos han dicho mucho, ¿no? Como aprendemos mucho con nuestros pares, pero también necesitamos acceso a especialistas, ¿no? Entonces, el día que llega un niño con autismo a mi salón, que nunca he tenido un niño con autismo aquí, yo necesito poder hablar con un especialista que me puede guiar para que yo pueda construir esa aula incluyente. Ahora, ¿qué podemos hacer, sobre todo cuando las condiciones del aula son realmente lamentables? Lo que necesitamos es gastar mejor y ese gastar mejor es, en primer lugar, gastar con equidad. Entonces, eso es algo que empezamos a ver, por ejemplo, en la administración pasada con el programa de la reforma educativa, que como sabemos hicimos un censo, después con base en ese censo identificaron escuelas, las escuelas más marginadas, ¿no? Según 5 características. Y después invirtieron en esas escuelas. Fueron más o menos 40,000 escuelas. Entonces, de las 40,000 escuelas más necesitadas en la parte de condiciones materiales y también en la necesidad de apoyo para su gestión escolar. Y eso fue algo que empezamos a ver resultados. Entonces, ahorita, por ejemplo, el presidente ha hablado de una nueva inversión en infraestructura en un programa que se llama La Escuela es Nuestra. Y tenemos que asegurarnos de que desde los lineamientos, que por cierto todavía no se han publicado, estamos focalizando la inversión de recursos, ¿no? Necesitamos llegar a donde no hemos llegado en décadas y empezar desde. Si podemos invertir mejor en esas comunidades marginadas, vamos a levantar a todos. Jennifer, ¿es Mexicanos Primero una organización fifí o qué es? ¿De dónde se financia? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo opera? Lo que somos activistas, entonces somos activistas ciudadanos buscando mejorar la educación, buscando defender el derecho de los niños, porque entendemos y creemos firmemente que es el futuro del país. Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.